Buenas a todos, estamos aquí en este vídeo, pues tanto para socios de Eusplan, ¿vale? Como para cualquier otro que pueda verlo, ya que nuestra labor es principalmente difundir lo que es la cultura escandinava de la época que recreamos, que puedan disfrutar y aprender de este vídeo principalmente. Este será el primer vídeo de una serie de ellos en los que vamos, digamos, a estudiar, a comentar y, digamos, ejemplificar pues ciertos elementos que se pueden utilizar a la hora de la recreación, ¿vale? En los cuales empezaremos por las protecciones, ¿vale? Sobre todo centrándonos en el tema de combate. Bien, vamos a empezar por aquí, con el tema de lo que son brazales y manoplas. Bien, podemos ver tanto por un lado una manopla simple con un pequeño acolchado de tela, ¿vale? Como una manopla de cuero que ya tiene refuerzos de chapas de metal por dentro. Bien. Después también tenemos brazales de cuero cocido, cuero duro, que vemos que tiene un grosor considerable, ¿vale? Al tener varias capas y relleno por dentro. Y protección para el codo. A un brazal simple, que viene a ser una tira de cuero mínimamente gruesa, con un pequeño acolchado. Dentro de lo que cabe destacar de estos elementos, no podemos cerciorar a ciencia cierta, ya que no hay documentación suficiente de que se hayan llegado a utilizar realmente en el periodo o tengan, digamos, estas mismas formas, ¿vale? Digamos que son conjeturas y su uso es por plena protección, ¿vale? A la hora de recrear tanto West como S-Style son recomendables utilizarlas, ¿vale? Como cualquier otro estilo en el que, digamos, se haga algo más que una simple escenificación, sino que se haya algo más de un tono más competitivo. Bien, a la hora de combatir, pues obviamente, más que una simple capa de cuero con un acolchado, pues siempre os recomendaré algo de metal, ¿vale? Por dentro, bien, aunque no es correcto para la época, pero mientras vaya tapado con cuero, no creo que haya ningún problema, colará como una manopla de las que vemos aquí, bien. Su uso no es obligatorio, pero es recomendable, al igual que el de los brazales, bien. De hecho, vais a ver muchos brazaletes de este tipo, o incluso que son realmente un cilindro o son rectangulares y que ofrecen este tipo de protección, ¿vale? Para el brazo. Bien. Ante la experiencia os diré que está bien en un principio, pero que lo recomendable son este tipo de brazales, ¿vale? Ya que nos protegen el codo, bien, y también se ajustan bastante y no andan moviéndose uno a otro, ya que les hace de tope el codo. Y recibir un golpe en el codo, pues no es un plato de buen gusto y que no recomiendo, por experiencia propia. Y bueno, desde aquí vamos a pasar a lo que, digamos, son estas crespinas, esta especie de crespinas. Su uso no está cerciorado para, es decir, no está documentado para el periodo, sino que son mucho o algo más tardías del siglo XII, bien, pero se utilizan como elementos de seguridad, ya que normalmente cuando utilizamos una de estas va debajo de un casco de este tipo, bien, o de este tipo, y con la cota de malla y el visor y demás, pues no se ve lo que hay debajo y es un simple elemento de seguridad que, como vemos, está acolchado con varias capas de tela y nos protege bastante de los impactos, ya que a la hora de las actividades que desarrollamos nosotros, el tipo de combate que vamos a llegar a desarrollar, con el tipo de réplicas que utilizamos, siempre vamos a tratar de daños contundentes, nunca va a haber daños cortantes ni penetrantes, y no debería haberlos si las armas están completamente regladas y, digamos, siguiendo los principios que se usan para el estilo de combate para el que están destinados. Bien. Siempre va a ser recomendable, hay muchos tipos de crespinas, siempre os voy a recomendar las que sean cerradas por aquí adelante, ¿vale? Por el tema de que muchas veces se pueden recibir impactos de frente y esto, pues bueno, nos puede, digamos, salvar de que nos cepillen los dientes para adentro, ¿bien? Tenemos tanto este estilo de aquí, así, como este de aquí. Este de aquí también nos puede ofrecer, pues, digamos, cierta protección también para la parte de aquí, de los hombros, ¿bien? Pero
ahí ya para gustos colores. Ahora vamos a pasar al tema de los cascos. El que quiero hablar y creo que es del cual se debería, digamos, difundir, expandir un poco más su uso es el yelmo nasal o tipo Spangel, ¿bien? Que es el que tenemos aquí. Bien, acércate para verlo, por favor. Bien, en cuestión este modelo o similares, en lo que podemos ver que son varias piezas de metal, ¿vale? Con remaches. Hay otro Spangel, no sé si sigue llamando así, o creo que lo llaman también yelmo cónico, que es de siglo XII, ya tirando hacia el XIII, es decir, de finales del XII, que es un yelmo que es similar a este, pero es de una sola pieza, bien, es una única pieza con nasal, bien, incluido el nasal en esa pieza solamente. Ese yelmo yo no lo recomendaría por el hecho de que, bueno, la diferencia entre este y aquel a la hora de protección realmente es la misma. Es decir, este tiene remaches, el otro tiene una forma, digamos, más triangular que puede repeler mejor los ataques, pero a la hora de la verdad, si se tiene bastante grosor en el yelmo, pues realmente es lo mismo. ¿Por qué recomiendo este? Porque este se utilizó durante todo el periodo, ¿bien? Y el otro solo lo podemos, digamos, utilizar para recrear, pues, digamos, siglo XII y de ahí en adelante, ¿bien? Hasta que se dejase utilizar por otro casco. Otro yelmo que tenemos es este, que es el tipo Yermundu. Digamos que es el tipo más conocido y más generalizado. Esta réplica es de Battle Merchant, ahora mismo no recuerdo el fabricante, pero es una réplica bastante acorde, digamos, a una de las piezas que podemos encontrar en los museos, bien, de los hallazgos arqueológicos que se han encontrado de este tipo de yelmos. Este tipo de yelmo, el error que le veo a la hora de la recreación es la cantidad en la que se usa. Hay que tener en cuenta que de este yelmo se han encontrado muy pocos, digamos, muy pocos yelmos, es decir, a la hora de hacer hallazgos arqueológicos, documentando creo que menos de 10, ¿bien? Entre este mismo, ¿bien? Y sus variaciones, como pueden ser esta, que es una réplica de uno encontrado en Telge, Dinamarca, del siglo X. ¿Bien? Es decir, se diferencia, pues bueno, básicamente por algunas formas y principalmente pues por estas chapas de bronce. ¿Bien? Ahora vamos al error que le veo yo a este tipo de yelmo y es la generalización en la que se utilizan en los eventos. Digamos que es un recurso sobreexplotado y que no debería explotarse tanto y no darle tanto protagonismo. Bien. Creo que se da protagonismo por el hecho de que es un yelmo más típico vikingo, es decir, se casa más con los normandos y no es algo tan genérico como puede ser un Spangel. Bien, ¿cuál es el problema? Que si vamos a un evento de recreación, podría decir que más de un 70% de los participantes van a llevar un yelmo tipo Yermundu, ¿vale? Cuando en la realidad, si queremos, digamos, recrear con algo más de seriedad, se utilizarían Spangels, ¿bien? Y este tipo de yelmos, pues, se limitaría como mucho a uno o dos, ¿bien? Intentando recrear lo más correcto dentro de un clan, o dentro incluso de unas propias tropas, o el conjunto de clanes, etcétera, ¿vale? Si nos queremos basar en la cantidad que se han encontrado en los hallazgos arqueológicos, ¿vale? Que no es comparable a los Spangels que se han encontrado, ¿bien? Ahora mismo vamos a pasar a hablar del tema de seguridad respecto a los cascos. Aquí, por ejemplo, este casco, vemos que tiene unos golpes, ¿bien? Que han hecho unas abolladuras, y os diré que este casco yo no lo pondría apto para recrear lo que viene a ser West o S-Style o estilo Huskar, o cualquier otro estilo que sea mínimamente competitivo, en el que se implique mínimo uso de toques, cortes, en el que vaya cierta fuerza implicada en ellos, ¿bien? El tema de las abolladuras puede ser peligroso, por el tema que si recibimos un golpe, la chapa puede apretar para adentro y nos puede, digamos, generar una contusión, ¿bien? Para evitar este tipo de incidentes, vamos a basarnos en lo que es el principal, digamos, medio de seguridad, que es el grosor del acero, ¿bien? El grosor mínimo que yo recomiendo, o que se recomienda habitualmente, es de 1,8 a 3 milímetros, ¿vale?, de grosor de acero, ¿bien?
Por ejemplo, tenemos este Spangel que tiene incluso varias capas, ¿bien? Y este de aquí, que bueno, es bastante ya grueso de per se, ¿bien? Estos hierros nos garantizarán que aunque llevemos un golpe suficientemente fuerte, la bolladura no nos va a llegar no nos va a llegar a impactar en el cráneo. Aunque habitualmente se suele llevar un sotocasco, bien tanto de cuero como de tela por dentro, que nos puede, digamos, amortiguar algo el golpe. Incluso llegar a utilizar pues crespinas como estas. Pero a la hora de seguridad y golpes en la cabeza, pues siempre vamos a optar pues, por yermos que tengan más de 1,8 milímetros de espesor, de grosor, digamos. Bueno, vamos a pasar a comentar lo que es el tema del uso de, digamos, de una de las prendas de protección más reconocidas dentro de lo que es el periodo, que es la cota de malla. ¿Bien? Digamos, no el más usado, pero sí el más generalizado, por ejemplo, en el uso de eventos. No quiere decir que de aquellas cada uno llevase una cota de malla, ya que, digamos, estos elementos de hierro, como los cascos o algunas armas como las espadas, eran elementos que eran bastante caros. Es decir, aquel que los tuviera pues era representativo de tener un alto poder adquisitivo, de ser alguien pudiente. Y bueno, después de esto pues pasamos a describir de cómo serían las cotas de malla. Bien, principalmente tendríamos dos tipos, que serían las cortas, bien, que tendría una como esta, con la manga incluso un poquito más larga, que nos llegaría casi hasta el codo, bien, y aquí un poquito, digamos, por debajo de la cintura, bien. Después pasaríamos a este tipo de aquí, que serían ya algo más largas, que sí que cubrirían ya hasta el codo y cubrirían hasta la rodilla, bien. Normalmente este tipo de cota de malla sería cerrada, bien, sería cerrada y sería un completo cilindro. Esta está abierta por la razón de que, digamos, es la cota de malla de un noble y digamos que los nobles también podrían disponer de caballos, de caballería. Entonces es la razón por la cual se divide para que tenga faldares y se pueda utilizar pues montado a caballo, bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el tipo de anilla, ¿vale? Lo cual creo que es un detalle bastante importante y que deberíamos hacer hincapié en los eventos dentro de España, ya que ya han empezado los eventos del norte de Europa y del este, que es el tipo de anilla que se utiliza en estos eventos. Lo que más vamos a ver y siempre hemos visto es este tipo de anilla. Acércate por aquí. Esta es, digamos que la anilla abierta, redonda, bien, de toda la vida, una anilla sencilla, bien, que se puede básicamente, pues digamos, trenzar unas con otras con dos alicates o incluso con los dedos si tienes algo de fuerza. Su uso en el periodo que recreamos, recordando que nosotros nos centramos principalmente del siglo IX al siglo XI, no es apto, ¿vale? Aunque lo veamos mucho, no es apto. Bien, este tipo de anilla comenzó ya su desuso, pues digamos que en el siglo V, o incluso un poco antes, o durante el siglo V o siglo VI, ahora mismo no sé exactamente. ¿Bien? A partir de entonces ya se empezó a utilizar, paso por aquí, la anilla redonda remachada, ¿vale? La cual incluso se sigue utilizando a posteriori del siglo XII, ¿bien? Que es esta que tenemos aquí. Bien. La diferencia principalmente que le veo de una a otra, ¿vale? Aparte del tipo de anilla, es la protección de per se y la funcionalidad. Teniendo en cuenta de que este tipo de anillas, como podemos ver aquí, que esta ya ha recibido varios impactos, ya tiene algo de tralla, ¿bien? Al recibir impactos las anillas se abren porque son abiertas, bien, a diferencia de las remachadas que si reciben un golpe tendrían que romper lo que es bien la anilla o el remache, lo cual es complicado, bien, porque al recibir un golpe, digamos, se amortigua bastante al estar unas anillas enganchadas a otras y no se rompen o se abren como estas, bien, es decir, digamos que al final de una batalla pues podríamos haber perdido bastantes anillas, bien, y tener bastantes boquetes y habría que reponerla y arreglarla constantemente. Eso en cuanto a funcionalidad. A la hora de recrear, lo que nos basamos es simplemente en el periodo en el que se utilizaron, teniendo en cuenta que esto ya estaba en desuso mucho antes del siglo IX, que es de donde nosotros recreamos, y esta es la que ya se usaba desde aquel entonces, ¿vale? Hasta incluso siglo XII, siglo XIII,
pues yo voy a intentar siempre fomentar pues, el uso de anilla redonda remachada, ¿vale? Por ser la más correcta, bien, para el periodo, y que incluso nos puede valer para recrear incluso siglos anteriores y posteriores, ¿bien? Bueno, posteriores puede que no tantos. Y después, dentro del detalle de las formas de las anillas, quería comentar otro tipo de anilla que hay a mayores, que ahora mismo aquí no tenemos, pero es bastante similar a esta, que es la anilla plana remachada. Es plana, ¿bien? Que incluso puede ir acompañada de arandelas. Arandelas vienen a ser anillos completamente cerrados, incluso soldados. Que son de este tipo, pueden ir incluso mezcladas, redondas con planas. Bien, la anilla plana, por lo que sé y he podido ver que está documentada, es de finales de periodo, es decir, siglo XII, siglo XIII estaríamos hablando. Entonces ahí nos pasa lo mismo, sería el mismo tipo de recomendación que os doy para el tipo de yelmo cónico, el Spangel aquel cónico del que hablamos antes, bien, que es pues también del mismo tipo de periodo, empezó a usarse en la misma parte del periodo, siglo XII, siglo XIII. Entonces, al no usarse en tantos periodos y solo al final, nos limitaría su uso dependiendo del tipo de eventos, ¿bien? Por ejemplo, si utilizásemos un cota de malla de anilla plana remachada y un yelmo cónico, Spangel, bien, solo podríamos recrear de siglo XII a siglo XIII. Que sin embargo tenemos un Spangel de este tipo, con remaches y varias piezas, y anilla redonda, y una cota de malla de anilla redonda remachada, pues podríamos recrear bastantes épocas, ¿vale? Dentro de esos periodos. Ahora vamos a hablar de otra parte de los casos, quizás debería haberlo comentado antes, que es, digamos, un factor de seguridad, ¿bien? E importante, que es la cota de malla en el casco, ¿bien? Es decir, está documentada que se ha encontrado en yelmos de este tipo, tanto de tipo Yermumbu como Spangel, ¿bien? Y podían ponerse de diferentes maneras, con una simple protección de la parte de atrás, ¿bien? De la nuca, como a protegernos, digamos, casi todo el cuello, menos la parte frontal, ¿bien? Donde va la boca, como a protegerlo todo, ¿bien? A proteger la parte toda, que va incluso, puede llegar a proteger parte de los hombros, y ya se empataría pues, con lo que es la otra cota de malla. A la hora de recrear, por temas de seguridad, yo siempre recomendaré que vaya completamente con anilla, ¿vale? Porque a la hora de recibir impactos, bien, esto nos puede parar pues, un golpe directo a la mandíbula o a la boca, ¿bien? O incluso al cuello, lo cual puede ser letal, ¿vale? Pese a que utilizamos réplicas que no tienen ni punta ni filo, un golpe mal dado en uno de esos puntos pues nos podría ocasionar lesiones bastante graves e incluso la muerte, por desgracia. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de elementos de seguridad. Bueno, vamos a continuar con una de las últimas protecciones, bien, y digamos que es histórica, que vendrían a ser las túnicas de lana o incluso túnicas revestidas. Bien, aquí tenemos una, acércate por aquí, bien, que es de lana, algo gruesa, y bueno, tiene unas pequeñas, digamos, decoraciones de lino, bien, y digamos que, bueno, es una pequeña capa es de una sola capa de lana, pero se podrían incluso llegar a utilizar dos de estas, o utilizar una de estas mismas, bien, con una de lino por encima, o con otra adicional por debajo, o ambas, bien, o ambas opciones, bien, datando de hasta tener capas por el grosor de un dedo, bien, lo cual creo que está documentado en algún códice, si mal no recuerdo, de que debajo de la cota de mallas se llevaban prendas, bien, que nos dejaran un grosor, bien, con una protección adecuada del grosor de un dedo, bien. Esta, por ejemplo, es una túnica de lana, y ya os digo, puede que más adelante la complete poniéndole, digamos, lino por encima, bien. Yo como experiencia os diré que una túnica de lana, digamos que se puede desgastar, incluso se puede agujerear con las propias anillas, y recomiendo que le pongáis lino, ¿vale? Ya que es más, digamos, resistente en ese aspecto, es más recio. Por otra parte tenemos gambesones, aquí no tenemos ninguno, bien, los gambesones o armaduras acolchadas, padded armor en inglés, si mal no recuerdo, que no son correctas a la hora de recrear este periodo, bien, digamos que las que había se podían datar, creo que ya, digamos que en el siglo XIII, ya es una cosa muy novedosa para nuestro periodo, sería a finales,
y nos pasaría casi como con la cota de malla de anilla redonda remachada o el spangle cónico de una sola pieza. ¿Bien? Es decir, son muy tardíos y no recomendables su uso. De todas maneras, yo creo que incluso lo que es el gambesón es de un uso más tardío. ¿Bien? Siendo, creo que el primero y el más recomendable de utilizar, si se va a usar como, digamos, elemento de seguridad, el que tiene forma de rombos, de diamantes. ¿Bien? Creo que actualmente pues hay dos diseños, que es este mismo que os acabo de decir y otro que es con unas líneas rectas, ¿bien? Con unas costuras rectas. No recomiendo el uso de gambesones, por lo que os digo, no son correctamente históricos para el periodo que recreamos. Ahora vamos con elementos de protección que no son históricos, pero a lo mejor es recomendable para el uso de aquellos pues, que quieran tener una protección adicional. Bien, aquí tenemos lo que es un peto de motocross, bien, con hombreras, también tiene coderas y vemos que tiene varias piezas, ven por aquí, que nos protegen tanto cierta parte del pecho y de las costillas, ¿vale? Como codos, hombros y la parte de la espalda, de la columna, ¿bien? Y de las lumbares. Este elemento se puede utilizar por debajo de las túnicas, ¿bien? Lo recomiendo pues para batallas de puente o batallas en las que va a haber, digamos, un contacto importante. Bien, no para simples escenificaciones, ya que simplemente sería añadir peso. Y una escenificación, pues digamos que es una batalla pactada en la que, digamos, se hace un poco el paripé, se escenifica algo simplemente sin hacerse, bueno, sin la intención de hacerse daño, bien, y yendo a unos toques muy ajustados y muy ficticios, ¿no? Unos toques como pueden ser a la hora de practicar el West o el S-Style o el estilo Huskar, que ya es algo competitivo, ¿bien? Y digamos que se aplica más fuerza y digamos que la contundencia de un impacto puede repercutir en daños mayores. Este tipo de armaduras, bueno, es recomendable para aquellos que vayáis, digamos, a participar en batallas de puente o vayáis a ir a walling y participar en batallas campales de ese estilo en el que podéis recibir un impacto que os pueda, digamos, producir daños. Aparte de eso, tenemos rodilleras, bien, del mismo estilo, bien, de cross, y también hay hombreras y coderas, ¿vale? Siempre que se utilicen por debajo de la túnica y no se vean, pues es un elemento de seguridad que va a estar ahí para ayudarnos. Y estos elementos, pues bueno, pueden ser bastante económicos, bien, si los pedís por internet, a páginas como AliExpress, os pueden salir, pues, digamos, por precios bastante asequibles. Podéis sacar un chaleco de estos a lo mejor por 30 euros y un juego de rodilleras, pues, por unos 12 o 15, bien. Y es algo que no está de mal tener, que no está de más tener, y que también, pues, digamos, a la hora de realizar entrenamientos, puede ser mejor que tener que poner una cota de malla o digamos, una túnica acolchada, ¿bien? Porque una cota de malla, pues, puede ser ciertamente incómodo, pues tenerla cierto rato, ya sea por su peso, porque se enganchan las anillas o por la poca movilidad. Entonces, a la hora de realizar un entrenamiento, ya que no estamos, digamos, contextualizando nada de cara al público, pues es algo nuestro y que hacemos para, digamos, aumentar nuestra práctica y nuestra experiencia, pues recomiendo el uso de este tipo de armaduras, barras chalecos, que son de motocross, ¿bien?